Bienvenidos a la segunda sección de la serie La Doctrina Bíblica de la Salvación. Estamos en el módulo 1, los vocablos redención y justificación. Estábamos por entrar en lo que tiene que ver con la necesidad de la totalidad del pago para que ese rescate del esclavo pudiera darse. El sacrificio de Cristo paga en su totalidad la redención. No se le puede ni se le necesita añadir nada. Es muy importante captar eso. Voy a repetirlo. El sacrificio de Cristo paga en su totalidad la redención. No se le puede ni se le necesita añadir nada. Toda la palabra de Dios enseña que el único precio que podía ser pagado para redimirnos del pecado ha sido pagado totalmente, y esto a entera satisfacción de Dios. Hay algunos textos que pueden ayudarnos en esta dirección, pueden buscarlos luego. Romanos 6:23, Lucas 7:42, 1 Corintios 6:20, 1 Corintios 7:23, Salmo 49, 7 al 9, Isaías 55, 1 y algunos otros. A este respecto viene bien el traer a colación un caso del hombre en el campo que, llevando una gran carga de leña al hombro en un camino ascendente, fue alcanzado por un vehículo con cajón atrás, desde donde se le invitó a subirse en el cajón. Al terminar de subir la empinada cuesta en cuyo final se encontraba su casa, este se baja del vehículo, agradece al chofer, y lo que este último le expresa es que fue un gusto servirlo, pero que desea hacerle una pregunta que lo inquieta un poco. Y es, ¿por qué mientras viajaba en el cajón de su vehículo se mantuvo con la carga de leña al hombro? El caminante contestó sencillamente que era para no cargar mucho su vehículo. ¿No nos parece esta actitud algo similar a la nuestra cuando insistimos en seguir cargando nuestra leña del pecado en nuestros propios hombros, cuando los hombros de Cristo son suficientes para llevarla? Otro aspecto de la redención que debemos tomar en cuenta es que abarca el presente. La redención abarca el presente. La redención no solo abarca la victoria final sobre la muerte, abarca también la victoria sobre el pecado en la carne. Este punto es clave. En Romanos 8:3 dice, vino en semejanza de carne de pecado para condenar al pecado en la carne. El resultado de esta gran verdad es que somos libres. El pecado no debe gobernarnos más si es que hemos sido redimidos por Cristo. La redención une al hombre con Dios para siempre, para que éste deje de pecar desde que es redimido. Esto lo vemos un poco más ampliado en la serie La Doctrina Bíblica de la Perfección Cristiana. Otro aspecto a tomar en cuenta de este término, ¿cuál? Redención. Es que la redención es algo espiritual. La redención se expresa en términos mercantiles y legales, pero no es meramente una transacción legal. Tiene que ver con una reconciliación espiritual, porque Dios anhela su regreso, el del pecador, a Él. Hay algunos vocablos que expresan el término redención, y al entrar en ellos vamos a ir captando un poco más de las múltiples maravillas que tenemos en este término. Algunos vocablos hebraicos. En la Septuaginta, que es la primera versión o traducción del Antiguo Testamento hebreo al idioma griego, en la Septuaginta aparecen vocablos que están relacionados con la redención, que reconocen como procedencia
3 grupos de palabras hebreas relacionadas con redención. Estas son, número 1, Gaal. Gaal es el término 1350 o 1350 en los números Strong. El primer grupo de vocablos que hace alusión al término redención procede de la raíz hebrea Gaal, cuyo significado original es proteger. Proteger. Tenía que ver con la redención en el ámbito familiar. Es un término amplio que cubría todo aquello que ayuda a mejorar la vida familiar. La idea básica era la de promover el interés y el bienestar de la familia cuando se utilizaba este término. El ejemplo lo tenemos en el caso de Ruth. ¿Recuerdan la historia? El capítulo 2, versículo 1 y 20. Leámoslo, que para eso o en eso estamos. Ruth, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y el versículo 20. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Nota, ella no está hablando de salvación del pecado, sino del matiz que estamos viendo en este momento. La palabra traducida pariente viene de la raíz Gaal, que significa redimir, rescatar, recuperar, mediante el pago de las obligaciones adeudadas. Goel se traduce pariente en el capítulo 4 y versículo 1. Pero se refiere específicamente al pariente más cercano, el que tenía derecho a redimir la propiedad. Según la ley y la costumbre judía, sobre el pariente cercano recaían varias responsabilidades importantes, y el entrar en esas responsabilidades nos va a ampliar un poco el panorama de lo que tiene que ver con estos términos. Una de sus responsabilidades era, número 1, comprar de nuevo. Comprar de nuevo. La propiedad que su pariente hubiese vendido a un acreedor o a otra persona para satisfacer las demandas del acreedor. ¿Cómo se cumplió esto en Cristo? Todo esto era símbolo, tipo de la redención en Cristo. ¿Cómo se cumplió esto en Cristo? Bueno, en primer lugar, Él recuperó lo que Adán entregó en manos de Satanás. Por eso, Él es el segundo Adán, según 1 Corintios 15, 22 y 45. Y aquí empezamos a ver los cumplimientos de estos términos. Elena G. de White, en El conflicto de los siglos, la edición ilustrada, la página 316, dice, en Getsemaní, la copa del dolor le tembló en la mano. Aún entonces hubiera podido enjugar el sudor de su sangre, de su frente, y dejar que la raza culpable pereciese en su iniquidad. Si así lo hubiera hecho, no habría habido redención para la humanidad caída. Pero cuando el Salvador hubo rendido la vida y exclamado en su último aliento, consumado es, entonces el cumplimiento del plan de la redención quedó asegurado. La promesa de salvación hecha a la pareja culpable en el Edén quedó ratificada. El reino de la gracia, que hasta entonces existiera por la promesa de Dios, quedó establecido.
En el mismo libro, la página 568, dice: la cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. En el Cristo glorificado contemplarán al Cristo crucificado. Nunca olvidarán que aquel cuyo poder creó los mundos innumerables y los sostiene a través de la inmensidad del espacio, el amado de Dios, la majestad del cielo, aquel a quien los querubines y los serafines resplandecientes se deleitan en adorar, se humilló para levantar al hombre caído, que llevó la culpa y el oprobio del pecado, y sintió el ocultamiento del rostro de su Padre, hasta que la maldición de un mundo perdido quebrantó su corazón y le arrancó la vida en la cruz del Calvario. El hecho de que el hacedor de todos los mundos, el árbitro de todos los destinos, dejase su gloria y se humillase por amor al hombre, despertará eternamente la admiración y adoración del universo. Cuando las naciones de los salvos miren a su Redentor y vean la gloria eterna del Padre brillar en su rostro, cuando contemplen su trono, que es desde la eternidad hasta la eternidad, y sepan que su reino no tendrá fin, entonces prorrumpirán en un cántico de júbilo: digno, digno es el Cordero que fue inmolado y nos ha redimido para Dios con su propia preciosísima sangre. Y en Patriarcas y Profetas, la página 50 y 51, dice: Cristo aseguró a los ángeles que mediante la muerte iba a rescatar a muchos. Noten cómo ella utiliza todos los términos estos. Cristo aseguró a los ángeles que mediante su muerte iba a rescatar a muchos, destruyendo al que tenía el imperio de la muerte. Iba a recuperar, eso es redimir, iba a recuperar el reino que el hombre había perdido por su transgresión, y que los redimidos habrían de heredar juntamente con él para morar eternamente allí. Pero hay más. El pariente, volviendo al caso del libro de Ruth, tenía que ser el pariente más cercano. ¿Qué nos dice Juan 1:14? Y ahora lo vamos entendiendo un poco más. Aquel verbo, el que estaba ya en la eternidad, ahora, ¿qué hace? A través de la encarnación, que es lo que estamos viendo, se vuelve el pariente más cercano. Y aquí se cumple lo que estaba simbolizado en vos. Vos con Z, ¿verdad? Y con B. El encargado de redimir en aquel contexto. Aquí, como les decía, Juan 1:14 juega un papel importantísimo. Porque el que podía redimir tenía que ser el pariente más cercano. Y así fue como Cristo nos redimió, convirtiéndose en el pariente más cercano. ¿A qué nivel se hizo el pariente más cercano? Tomando nuestra propia carne pecaminosa. No hubo otra forma de hacerse pariente más cercano. La encarnación fue su forma de acercarse lo máximo posible. Por eso es que no pudo redimirnos un ángel. Esto solo podía hacerlo uno de nuestra misma naturaleza, y asumiendo esa naturaleza en la condición caída. Sobre esto pueden ver, si tienen interés, el material La humanidad del Salvador, de este servidor, que está también en video, y en nuestra página está en PDF. Hay una inquietud aquí. Sí, pastor, tal vez un comentario. Aunque usted refiere lo que acaba de decir al video de la humanidad del Salvador, yo creo que es importante este hecho de la naturaleza humana de Cristo en este tema, porque si Cristo hubiese tomado una naturaleza no caída, hubiese sido el pariente más cercano solo de Adán antes de la transgresión. Es correcto. ¿Y cómo puede ser el pariente más cercano mío? Sí, solo hubiera servido para rescatar a Adán, pero ¿de qué?
¿De qué si no había en él pecado todavía? Si hubiera tomado la naturaleza de Adán antes de la caída, ¿sería para qué? ¿Para rescatarlo de qué? Sí, muy importante, muy importante. Los ángeles se postraron de hinojos ante su soberano y se ofrecieron ellos mismos como sacrificio del hombre, nos dice Elena de White. Pero la vida de un ángel no podía satisfacer la deuda. Recuerden, estamos en el asunto de deuda, pago, rescate. Tenemos que ir manejando todos los conceptos a la vez. Solamente aquel que había creado al hombre tenía poder para redimirlo. No obstante, dice ella, los ángeles iban a tener una parte que desempeñar en el plan de la redención. Cristo iba a ser hecho un poco inferior a los ángeles para que gustase la muerte. Cuando adoptara la naturaleza humana, su poder no sería semejante al de los ángeles y ellos habrían de servirle, fortalecerle y mitigar su profundo sufrimiento. ¿A qué nivel tuvo que descender para poder redimirnos? Bien, veíamos entonces en primer lugar que el pariente más cercano tenía que comprar de nuevo. ¿Ok? Claros ahí, comprar de nuevo. Cristo lo hizo con su sangre. Pero en segundo lugar, el pariente más cercano tenía que redimir al pariente que por necesidad se hubiere vendido como esclavo. Eso lo encontramos en Levítico 25, versículos 48 y 49. Allí pueden leer sobre eso. El pariente más cercano debía rescatar al que se había vendido como esclavo. En tercer lugar, debía vengar la sangre de un pariente cercano muerto por un enemigo, según Números 35, 19, donde Goel se traduce vengador de la sangre. Y en cuarto lugar, debía casarse con la viuda, sin hijos, de un pariente cercano, como en el caso de Ruth, y ser el albacea de la propiedad que sería para el hijo nacido de esa unión. Otro ejemplo del significado de Gaal, que ilustra muy bien el término redención, es el de las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio. ¿Estamos con tiempo? ¿Qué tenemos bosquejadas en Josué 20? El libro de Josué, el capítulo 20. Ustedes pueden leerlo todo. Luego allí, Josué capítulo 20. El relato tiene un alto contenido de enseñanza espiritual. La primera aplicación tiene que ver con Israel y la segunda en forma general con todo pecador redimido por gracia, por la gracia del Señor. Veamos en primer lugar la primera aplicación con Israel. En Israel, Cristo fue muerto por todo el pueblo, como podemos leer en Hechos 3:15. Aquel a quien Pedro llama el autor de la vida. Leámoslo. Hechos, el capítulo 3 y el versículo 15. Hechos 3:15. Dice, y matasteis al autor de la vida, está hablando de los judíos, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Aquel homicidio fue cometido premeditadamente, el de Cristo. Ninguno del pueblo era ignorante de la justicia de aquel que fue entregado a la muerte y acusado por envidia, según Mateo 15:10. Esta acción, desde el punto de vista de los hombres, constituía un delito de homicidio voluntario, para cuyo pecado no había otra salida que la muerte del homicida. Sin embargo,
Dios consideró a Israel como homicida involuntario. Estoy comunicando el punto. En la muerte de Cristo, ¿quién fue el homicida voluntario? Israel, el pueblo. Sin embargo, Dios consideró a Israel como un homicida involuntario en relación con la muerte de su hijo, a causa de la misma oración del Señor por ellos. ¿Cuál? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Ok? Lucas 23:34. Hechos 3:17. Así, Dios dispuso en su gracia todo lo necesario para que Israel acudiera a la ciudad de refugio, que es Cristo mismo. ¿Cómo lo hizo? Ustedes recuerden que los que podían acudir a la ciudad de refugio era el homicida involuntario, el que por accidente había matado a alguien. Pero aquí tenemos a Israel, recuerden que aquello era un símbolo, pero aquí tenemos a Israel matando a Jesús en forma voluntaria. Entonces, para que pueda cumplirse, para que pueda darse el plan de redención en su pueblo, Dios quita de Israel la culpa para que pueda aplicarse y ellos poder acudir a la ciudad de refugio, que es Cristo. Vamos captando el punto. Cuando rechazaron la gracia de Dios, ya no se los vio más como ignorantes. En Hechos 7:51 y Mateo 27:25 encontramos eso. La gracia les dio un tiempo en que se consideró el pecado como involuntario, pero al rechazarla fueron desechados como pueblo y quedaron a la merced del vengador de la sangre. Ya no podían acudir a la simbolizada, tipificada ciudad de refugio, que era Cristo en realidad. ¿Y cómo se aplica esto al cristiano? Dejemos a Israel por un lado. ¿Cómo se aplica al cristiano las ciudades de refugio? Bueno, en primer lugar, el pecador es culpable voluntario, según Romanos 3:23b y Romanos 3:22b y 3:23. Voluntario, culpable voluntario. 2. Dios borra la rebelión, según Isaías 43:25. La convierte en pecado involuntario para poder perdonarlo. Eso es lo que encontramos detrás de lo que hay en Salmo 130, 1 al 4. Iniquidad, pecado de rebelión. Y Salmo 103:10. Dios lo convierte en pecado involuntario para poder perdonarlo. 3. Le provee un refugio, según 1 de Samuel 2:2 y 2 de Samuel 22:3. El pecador es voluntario, Dios convierte su pecado en involuntario y le provee un refugio. Finalmente, el homicida debía buscar refugio de inmediato. Patriarcas y Profetas nos dice en la página 53, el que huía a la ciudad de refugio no podía demorarse, abandonaba su familia y su ocupación, no tenía tiempo para despedirse de los seres amados, su vida estaba en juego y debía sacrificar todos los intereses para lograr un solo fin, llegar al lugar seguro. Olvidaba su cansancio y no le importaban las dificultades. No osaba minorar el paso un solo momento hasta hallarse dentro de la muralla de la ciudad. Es lo mismo que tenemos en Juan 3:36. Ustedes pueden ir leyendo todos esos textos para no leerles demasiados. Sí, también el material está disponible en la página para que puedan descargarlo y leer todos los textos. En quinto lugar, debía presentarse a la puerta. Estamos hablando de el pecador involuntario en la ciudad de refugio. Tenía que presentarse a la puerta. ¿Y qué dice Juan 10:9? ¿Quién es la puerta? Es Cristo. En sexto lugar, no se debía entregar en manos del vengador de la sangre al homicida. Josué 20:5.
Es lo mismo que dice Cristo en Juan 6:37. Nadie los puede arrebatar de mi mano por haber acudido a Él. En séptimo lugar, el homicida involuntario debía permanecer dentro de la ciudad. Josué 26. Esto lo vemos más detallado en el tema de las ciudades de refugio. Pero ahora les estoy dando una pincelada de eso. Es lo mismo que encontramos en Juan 15, 4 al 6. Separados de Cristo, solo hay muerte. Así como el que salía de la ciudad de refugio solo hallaba muerte. En octavo lugar, debía permanecer allí hasta que compareciera en juicio. No podía salir de la ciudad. Josué 26. ¿Qué nos dice esto? Igual. Hay que permanecer en Cristo hasta que se dé el juicio de cada uno. ¿Ok? Si osamos separarnos de Cristo antes de que se dé nuestro juicio personal, estamos en manos del perseguidor para matarnos. Hay una... Pastor, eso cierra la puerta a esta creencia muy popular de salvo hoy, salvo siempre. Definitivamente, definitivamente. Él tenía que permanecer dentro de la ciudad del homicidio involuntario. Símbolo de que tenía que permanecer en Cristo hasta que se diera el momento del juicio. Y en noveno lugar, la muerte del sumo sacerdote lo liberaba. ¿Ya? ¿Han leído la porción esa de la ciudad de refugio? La muerte del sumo sacerdote ya dejaba libre al homicida involuntario, él podía regresarse a su casa. ¿Qué hay ahí? ¿Cuál era el símbolo? En Hebreos 2:14 nos habla de eso. La muerte de nuestro sumo sacerdote, de nuestro Señor Jesucristo, es lo que nos libera del pecado. Nos da libertad. No para volver al pecado, sino para vivir libres del poder del pecado. Y en décimo lugar, quedaba libre completamente. Y es lo que leemos en Romanos 8:1. Los que son guiados por el Espíritu han sido liberados de el poder de los deseos de la carne, que en otro tiempo eran gobernados por el enemigo. Bien, hemos entrado un poquito en lo que es el término Gaal, ¿ok? Hay mucho allí para que ustedes puedan investigar por su cuenta y ampliar todo esto. Y yo solo les doy las pautas para que podamos ampliar un poco más. Hay un segundo término que lo veremos en la próxima sección.